Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un saludo muy cordial en esta jornada especial, jornada de feriado, porque se trata nada más ni nada menos que el Día de Quito. Los 490 años de fundación de esta capital de la República, de este Quito al que tanto queremos, y por eso tendremos un invitado muy especial. El escritor Patricio Falconi, que le dice al pan pan y al vino vino, a propósito justamente del Día de la Capital. Recuerde usted que somos Sucesos en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, Instagram y en el sistema X en la dirección @sucesos. Gracias por su sintonía. Para hoy también la presencia de otros invitados muy especiales y mucho ojo. Tendremos la presencia del jefe policial de la zona 8, la zona más crítica, más caliente de la inseguridad en este país. Nos va a acompañar para hacernos un revelador análisis de cómo va la guerra contra la delincuencia. En alguna parte inclusive ya nos adelantó que estamos casi perdiendo esta situación, perdiendo esta guerra. También tendremos la presencia del analista Raúl Andrade a propósito de la indecisión electoral. Contacto desde los Estados Unidos para que nos diga cómo es este problema que según los encuestadores está determinando la preferencia electoral a esta altura. El famoso 60%, ¿es real o no? 60% de indecisión. Y también tendremos contacto con el ex viceministro Juan Manuel Fuertes a propósito de la nueva aparente pugna entre la Asamblea y la función ejecutiva. Pugna de poderes, pero que para el doctor Juan Manuel Fuertes es parte del show político que caracteriza a este país. En fin, vamos a hablar de eso y más a partir de este momento. Bienvenidos. Una notoria división de opiniones gira en torno al reportaje del semanario internacional The Economist, que firmado por el periodista Alexander Clapp, describe el impacto devastador del narcotráfico en el Ecuador. El enviado especial del semanario relata su experiencia tras visitar puntos críticos, neurálgicos, manejados, se dice, por la delincuencia en la costa del país, hasta concluir que el narcotráfico ha triunfado en la vida social, en la vida política y económica de este país. El periodista refuerza su relato con estudios, datos socioeconómicos de organismos internacionales y pone como ejemplo a la ciudad industrial de Durán, donde gran parte, esto es textual, del aparato de gobierno ha sido secuestrado, dice, por mafias y tiene derecho a ser la capital mundial del asesinato. En promedio, según el periodista, cada 19 horas allí ocurre un crimen. A esta hora hacemos contacto telemático y es un honor tenerle por acá al teniente coronel Roberto Santamaría. Él es el jefe del distrito Durán, que abarca Guayaquil, San Borondón, la llamada zona 8, zona crítica estratégica de este combate al crimen organizado en el Ecuador. Señor coronel, teniente coronel,
Insisto, un honor, un gusto. ¿Qué tal nos está escuchando? Saludos. Saludos cordiales, don Félix, muchas gracias por la entrevista. Realmente lo que usted menciona en su presentación, yo tuve el gusto de entrevistarme con el periodista que realizó el artículo. A esa fecha yo estaba en el distrito Nueva Prosperina, por eso parte del estudio me hace referencia a la entrevista que tuvo conmigo. Justamente yo estoy aquí 2 meses, salí de Prosperina y llegué a Durán. En el tiempo que él realizó el estudio, efectivamente, cada 19 horas se cometía un crimen. Vamos más allá de esto, que Durán ha sido una muestra de cómo las organizaciones delictivas han podido incursionar en la vida pública de este cantón, pero hay que tomar una referencia de que el cantón Durán tiene las dos organizaciones delictivas más antagónicas del Ecuador. Eso quiere decir las más históricas, las que más historia tienen aquí, que de pandilla se transformaron, su, sus, sus motivaciones ya fueron para el crimen organizado. En este caso le estoy hablando de los Latin King, que es una estructura que inclusive penetró en la política, y los nietas que se transformaron a Chone Killer. Vemos que en estos 2 meses la misión que me dieron a mí es aplicar el modelo de Prosperina, de haber sido el lugar más violento del Ecuador y el segundo a nivel mundial, cómo ese distrito se transformó. Y no es de que bajó tan radicalmente la violencia, son 250 muertes violentas menos que durante el tiempo que yo estuve ahí, de enero a octubre, pero esto se debió a ciertos cambios que realizamos. Y es por eso que el entrevistador cita varias de las experiencias que vio en Prosperina y cómo no solamente está en manos de la fuerza pública cambiar una dinámica. Si nos centramos aquí en Durán, se necesita una articulación entre organizaciones, pero ¿cómo vamos a articular? Si recientemente la Policía Nacional realizó un operativo con 22 detenidos, los cuales estaba cooptado, los bomberos, el vehículo de bomberos, la cisterna servía para transportar droga. El grupo de tránsito de aquí desarrollaba actividades ilícitas con el tráfico de tierras, o sea, con algo que es totalmente fuera de lo que es su gestión como tránsito. Si las instituciones han llegado a ser tan coludidas, han penetrado tanto en esto aquí, esto también obedece, como le digo, a un antagonismo de estas estructuras. Se han asentado aquí durante muchos años e inclusive ya tienen cierto tipo de participación política aquí en el Ecuador. Aquí fue justamente donde iniciaron hace mucho tiempo atrás los procesos de paz entre pandillas, lo cual constituye una negociación con estructuras delictivas, y ellos, a la vez de que escuchan en ese momento a los encargados de firmar este tratado de paz, no solamente, eso no es gratis, ¿no? Ellos también exigen otro tipo de garantías. Hay los registros de que inclusive les ofrecían personería jurídica para que actúen como un movimiento, pidieron participación política, pidieron ser parte del sector público. Entonces, todos estos indicios que se dieron hace muchos años fueron ya calando. ¿Cuál es y por qué entrar al sector público? ¿Por qué le interesa a las organizaciones delictivas entrar a esto de aquí? Pues es simple, el mejor negocio que puede hacer cualquier empresario es tener un contrato con el Estado, porque uno puede vender cualquier objeto y va a estar en un local comercial vendiendo de uno en uno. El Estado siempre va a demandar de miles de productos para solventar las necesidades, por ejemplo, en salud, las medicinas. ¿De acuerdo? No es lo mismo que una persona vaya a comprar una medicina en la farmacia, que el Estado, por solventar toda la capacidad hospitalaria, necesita hacer contratos millonarios. Entonces, buscaron esos espacios, crear economías lícitas, pero la construcción fue con una fuente ilícita. ¿Qué quiere decir esto? Que crearon empresas y constructoras y demás con gran capacidad de maquinaria, pero todo la inversión primaria fue de forma ilícita. ¿Con eso qué logran? Lavar las grandes cantidades de dinero que se generan de las economías criminales. Esa, Narcotráfico, esa sicariato, cosas por el estilo.
¿No? Esa descripción y estos calificativos, inclusive que hace el periodista, no son consecuentemente tan exagerados como han dicho algunos analistas. Es una descripción de la realidad que se vive concretamente en Durán, coronel. Claro que sí, mire, la policía, yo profeso que la Policía Nacional es una institución democrática. Y la institución democrática quiere decir de que rinde cuentas y es transparente. Claro. No está para tapar absolutamente nada. Y lo que dice el periodista en su investigación es real. Hay, Durán es un ejemplo de un narcoestado. Es un ejemplo, ¿por qué? Porque las instituciones públicas se han coludido de tal forma que inclusive las autoridades son miembros de organizaciones delictivas. Las, Y muchas de las veces, no, perdón, las autoridades son miembros de esas organizaciones. claro, por eso le menciono de que el director de tránsito, recientemente le capturaron al subgerente de tránsito que no podía justificar ciertas acciones ilícitas en los sistemas de contratación o que eran la ayuda para que se generen contratos públicos hacia ciertos líderes de organizaciones delictivas. Como le digo, esta participación activa que ellos quieren tener en el sector público es lavar el dinero que fruto de estas economías criminales. Siempre vemos de que, o siempre ponemos un letrero que dice narcotráfico, narcotráfico, y esa es la cantidad de dinero. Pues hoy en día estamos ante una situación de que ya no solamente es un producto de exportación lo que genera recursos, sino que la economía local es la que está generando estos recursos ilícitos y son los que más afectan a los ciudadanos. El secuestro, la extorsión de casa en casa, solamente para que tenga un ejemplo, Félix. En Nueva Prosperina, Ciudad Sociovivienda, que es un plan de gobierno para la gente pobre, que el Midubi repartió las casas a estas personas, hubo 10 años para que se tomen una estructura criminal, que son los tiguerones, se tomen todo ese sector, y hay 2.000 casas. Cada casa diariamente aporta $2 a la organización delictiva. Qué Eso barbaridad. quiere decir que son $4.000 diarios. Si vamos al mes, son 120.000. Y ellos dan permisos para que funcione tricimotos, motos lineales, taxis, farmacias, tiendas, panaderías. Ellos llegan en un mes a tener una economía criminal de $180.000 en un sector totalmente pobre de Guayaquil. Imagínense la cantidad de dinero que recauda y cómo pueden ellos hacer lícito $180.000 mensuales. Necesitan tener una estructura de lavado de dinero para meter ese dinero en la economía formal. ¿Eso se ha logrado controlar aquí en Durán bajo su mando, bajo su dirección, bajo su responsabilidad, coronel? Mire, este es un problema. Lo que hemos hecho es contener la violencia. Estas dos estructuras que se disputan los territorios, pero se disputan no solamente por el microtráfico, como normalmente se piensa. Ellos quieren controlar porque ellos quieren generar un estado paralelo, el estado donde todos los ciudadanos de bien aportamos con nuestros impuestos para el desarrollo del país. Y ellos quieren generar un estado paralelo donde la economía criminal, en este caso, este impuesto que le ponen a la gente por hacer sus actividades, por vivir, o por tener un negocio, le piden la extorsión. Esa es la economía paralela de este estado paralelo que ellos han querido formar. Lo que hemos hecho es contener esta violencia. Estamos hablando de las famosas vacunas. Exactamente. Así, las denominadas vacunas. Eso es un impuesto que la organización delictiva le pone a la sociedad. Esto no era normal aquí en el Ecuador. Esto nació más en Centroamérica. Muchas de las veces se pone como ejemplo a El Salvador que ha contenido la violencia, pero si vamos a otro tipo de datos, El Salvador es el país que más recauda en extorsión porque ya está creado un estado paralelo ahí. La gente normalizó el pago de este impuesto a las organizaciones delictivas y ellos llegan a recaudar $240 millones anuales solamente de vacunas. Por más esfuerzos que ha hecho el Estado de decir de que ya están capturados de estas bandas, de que ya no se están generando las muertes, eso de ahí no ha impedido de que la gente, como normalizó este pago, siga generando esta vacuna
para estas organizaciones delictivas. Vamos viendo que ya viene un sistema de cooperativismo, ¿no? Y cómo administran en este mundo paralelo las organizaciones. Nosotros en el lado formal tenemos los bancos para sacar un préstamo y ellos ya por su lado tienen a esta estructura que ya han creado para generar préstamos a las organizaciones delictivas para compra de armamento, motocicletas, inclusive el control territorial que yo le manifiesto, ya no solamente es la vacuna por vivir ahí. Ellos ven una vivienda que es estratégica para ellos, desalojan a las personas de esa vivienda con amenazas, con entrando a su casa a robarle las cosas, hostigándole a esa persona para que abandone esa vivienda. Solamente en Nueva Prosperina recuperamos casi 640 casas que habían sido tomadas por el crimen organizado. Coronel, ¿y la situación actualmente cómo está? Estas declaratorias de estado de excepción nos pueden permitir decir que le estamos ganando la guerra como país a la delincuencia, o en qué estado, en qué punto de esa guerra nos encontramos. ¿Cuál es su Mire, criterio técnico? decir que vamos a ganar la guerra, yo le estaría mintiendo. No estamos ganando la guerra. ¿Por qué no ganamos la guerra? Son 53 años de que se declaró la guerra a las drogas, desde, desde los Estados Unidos. ¿Han ganado la guerra? No han ganado la guerra. En el año 2001 se declaró la guerra al terrorismo. Los Estados Unidos después del 9/11. ¿Ganaron la guerra? No, sigue habiendo terrorismo. Nosotros también tenemos un referente, Adolfo Macías Fito, si le ponemos nombre al crimen organizado. Si él desaparece, muere, ¿va a cambiar el crimen organizado? No va a cambiar. Es porque nosotros estamos en la primera fase. La primera fase es de contención de estructuras delictivas. Pero ¿cuál es la segunda fase para ganar? Para sí ganar, porque muchas de las veces solo pensamos de que vamos a ganar combatiendo en las calles. Pues esa no es la solución. ¿Cuál es la solución? Primero determinemos por qué se da la guerra. La guerra se da entre Rusia y Ucrania por territorio, ¿no es cierto? Aquí, en Ecuador, se da la guerra por la economía y el poder. ¿Ya? Ese es el objetivo de esta guerra. No es el narcotráfico, no es el microtráfico, es el poder y la economía. Esa es la guerra que tenemos aquí. ¿Cómo podemos ganar esta guerra? Enfocándonos en el problema. ¿Cuál es el problema? La economía. Entonces, la segunda fase para ganar, ahí sí, para ganar esta guerra, es ir contra la economía criminal de estas estructuras delictivas. Tenemos una ley de extinción de dominio que fue hace más de un año ya aprobada. ¿Qué se ha hecho con esa ley de extinción de dominio? Nada, nada. A pesar de que tenemos la norma, no se la ejecuta. La norma está diseñada para todo tipo de delitos, está para el terrorismo, está para el narcotráfico, está para el microtráfico, está para el secuestro, está para la extorsión, está para el asesinato, para todas esas. Pero cada vez que vamos a hacer una incursión a una vivienda y encontramos droga, le detenemos a esa persona y al otro día está el hermano vendiendo droga, al otro día está la hermana vendiendo o el papá. ¿Por qué el Estado, en este caso la Fiscalía, que es la encargada de poner en ejecución esta normativa, hasta ahora no le declara la guerra allá? ¿Es por qué? Porque solamente el Ejecutivo es el de que declara conflicto armado interno y realiza las acciones de combate allá. Pero para ganar una guerra no solo se basta con uno de los poderes, es el legislativo, promoción de leyes, es el judicial, sistemas de transparencia, jueces probos, fiscales probos, defensores públicos probos, para poner tras las rejas a los verdaderos delincuentes, a los autores intelectuales de estos delitos. Los organismos de control, ¿qué tenemos ahí? La superintendencia de bancos, todas las cuentas que de la noche a la mañana comienzan a incrementarse desmedidamente y no existe un control sobre esas cuentas o sobre esos manejos económicos y cómo están justificando para que esa economía penetre en la economía formal. La superintendencia de compañías, ¿cómo es que una compañía SAS que empieza con $800 para iniciar, de repente aparece con ganancias millonarias de la noche a la mañana? Entonces son todos el Estado el que tiene que declarar la guerra. Tiene que haber una transversalización de la seguridad en todos los poderes del Estado y en los organismos de control. Solamente así vamos a lograr. Pero si nosotros, acostumbrados a lo que es nuestra tradición ecuatoriana, de si existe un problema tenemos que ponerle rostro al problema, no vamos a lograr. Tenemos que no ver el rostro del problema, como le menciono. Escobar murió y sigue el narcotráfico. Bin Laden murió
y sigue el terrorismo. Fito puede morir y va a seguir el crimen organizado. No tenemos que echar la culpa a la persona. Lo que tenemos que hacer es ver cuál es el problema de fondo, y el problema radica en la economía. ¿Qué hacemos para que esa economía criminal desaparezca? Mientras las estructuras delictivas sigan teniendo ingresos millonarios, y con esos ingresos millonarios pueden seguir trayendo armas de contrabando y pueden armar sus ejércitos, es algo preocupante lo que está pasando hoy en día. Antes hablábamos del reclutamiento de los menores para las estructuras delictivas. Hoy en día ya ni siquiera hay reclutamiento. Ahora hay una adhesión voluntaria de los muchachos a pertenecer a la organización delictiva. O sea, ahora ellos buscan ser parte, ya no necesitan que me recluten, porque inclusive las muchachas que están en los colegios, ellas dicen, no, si no eres parte de la banda no te hago caso, porque los chicos, muchachos, que están en las organizaciones delictivas, ellos me regalan objetos, me invitan a comer, me dan regalos. Entonces ellas les buscan a ellos, y ellos por estar en la misma sintonía se vuelve como una moda, y todos quieren ser parte de una estructura delictiva para que las muchachas les hagan caso a los chicos. Es por eso que se ha visto desbordado todo de miembros de estas organizaciones. Hay un cálculo hay una metodología de aproximación carcelaria donde se puede determinar cuál es la cantidad del enemigo a los que nos enfrentamos. Y aquí en el Ecuador, si tenemos casi 330,000 delincuentes, estamos hablando de que lo que está enfrentando ahorita el Estado es un ejército de más de 350,000 miembros de organizaciones delictivas. Eso quiere decir 4-1 casi lo que tiene el sector público en lo que es Fuerzas Armadas y Policía. Entonces, no basta con la acción de guerra en calle. ¿Cómo no? Es la economía criminal a lo que tenemos que enfocarnos. Revelador, franco y frontal su análisis. Con todo respeto, señor coronel, es una de las pocas veces dentro de este quehacer periodístico que yo escucho a una autoridad como usted decirle al pan pan y al vino vino. Pero a nombre de nuestros oyentes, gracias por su frontalidad, gracias a nombre de nuestro público, y comprometerle para una segunda oportunidad, porque esto amerita en un segundo momento volver a timbrarle para ojalá retomar esta situación y ponerle los puntos sobre las IES tal como usted lo ha hecho el día de hoy. Coronel, muchísimas gracias. Un honor, una suerte ubicarlo. Hasta la próxima, coronel. Muy amable. Muchas gracias, y a las órdenes. Siempre la Policía Democrática va a rendir cuentas y va a ser transparente. No tenemos nada que ocultar. Coronel, muchísimas gracias. El teniente coronel Roberto Santamaría, una de las principales autoridades de la seguridad en este país, jefe del distrito, zona número 8 del distrito Durán, que involucra Guayaquil, San Borondón, los puntos más críticos de este país. Escuchen ustedes lo que dijo. Qué terrible. Volvemos con más en un momento. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Y en un punto crítico parecen estar las relaciones entre Asamblea y Gobierno, tras la negativa de los legisladores al proyecto presidencial denominado Ley Orgánica para mejorar la recaudación a través del combate al lavado de activos. 84 asambleístas negaron y archivaron el proyecto, alegando que su objetivo era crear tributos a través del aumento de los impuestos a la comercialización de vehículos, lo cual terminaría agravando el gobierno, no devolviendo la negativa de archivo y considerando que el trámite legislativo de los debates no se ha cumplido, por lo cual se configuraría la posibilidad de publicar ese proyecto en el registro oficial una vez pasados 30 días, porque no se habría cumplido el trámite según el Ejecutivo. La Asamblea no se quedó atrás y advierte que una posible publicación de ese proyecto negado será inconstitucional y que la Asamblea se opondrá con todo lo que alcance a esa conflicto entre las dos
instituciones del Estado que ya venía demostrando ciertos episodios de choque, pero que podría llegar a más todo esto. ¿Hacia dónde apuntaría tomando en cuenta un factor que sin duda es fundamental? Muchos de las actuales asambleístas podrían reelegir en las próximas elecciones por una parte, y la consecuente configuración política de la actual asamblea podría repetirse luego de las próximas elecciones, con lo cual estamos saliendo del mismo problema para caer en otro o en el mismo. En fin, toda una situación que merece un análisis del doctor Juan Manuel Fuertes, ex viceministro de Gobierno. Siempre estamos agradeciendo por este contacto telemático. ¿Estamos nuevamente frente a la pugna de poderes que tanto atormenta a este país o estamos un poco enfocados en la observación? Doctor Juan Manuel, bienvenido. Félix, a la audiencia, buen día. Mire, lo que usted describe, lamentablemente, no es un episodio novedoso en el país, y más bien es la continuidad, a veces con más profundidad, de algo que está instalado históricamente en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento. Claro está, con todo este avance que tiene la comunicación política, regularmente los asesores de los gobernantes, de los presidentes de la República, suelen impulsarles para que tensen la cuerda, tomando en cuenta que en la popularidad, la aceptación, la credibilidad, sin lugar a dudas los parlamentos suelen tener cifras muy precarias. Entonces, disputar con alguien que es el malo de la película siempre es bueno. Y esto en la víspera de una elección, indudablemente que provoca que estos asesores político-electorales tiendan a aprovechar las personalidades beligerantes, camorristas, tripulqueras que suelen tener los gobernantes, y entonces cualquier pretexto es válido. Hoy tenemos este proyecto de ley, pero tenga la certeza, Félix, que cualesquiera sea la temática, siempre será bueno para provocar esta conflictividad. Consecuentemente, ¿este conflicto beneficia al candidato presidente Noboa? Sin lugar a dudas, porque más allá de que, sobre todo como consecuencia de algunos desaciertos, particularmente en la gestión pública y en especial con el tema de la crisis energética, debe haber bajado en términos importantes los números que ha tenido, comparativamente con la Asamblea Nacional, la relación de aceptación es absolutamente asimétrica, de tal modo que enfrentarse, bronquearse entre el presidente y la Asamblea siempre va a terminar siendo bueno para el gobernante. Y vemos que no solo como usted ha señalado, lo que acontece con este proyecto de ley, sino lo que ha pasado anteriormente, refleja que hay una suerte de estrategia instalada de aprovechar la mínima circunstancia para colocarse en el lado de los buenos de cara a la ciudadanía, el presidente de la República. Bueno para el candidato presidente, pero ¿qué tan bueno para el país? No, pues Félix, es que esto es parte de la tragedia nacional, que lamentablemente no ha llegado desde hace mucho tiempo atrás alguien con características de estadista a ocupar el Palacio Carondelet. Y lo que tenemos es ocupantes de turno que con facilidad empiezan a respirar un aire de emperadores. Y entonces lo que piensan es que su permanencia allí va a ser eterna y actúan en función de eso, no a partir de qué es lo conveniente para el país, porque en este proyecto de ley o en cualquier otro, a partir de un diálogo sensato, sería absolutamente factible estar ahorrándose tiempo en la discusión en el Parlamento y mucho más conflictos de esta naturaleza, pero evidentemente no tenemos estadistas y eso es parte de la tragedia nacional. Como le decía y me a mencionar en la presentación, doctor, si buena parte o gran parte del nuevo Congreso va a tener los actuales representantes y se podría inclusive repetir la actual configuración política en la nueva legislatura, tenemos entonces un conflicto para largo y para rato. Sí, y le diría que incluso prescindiendo de que puedan ser o que estuviesen postulados
o que puedan ser reelectos varios de quienes están en este momento ejerciendo como asambleístas, tenga la certeza que esta característica de trifulca, de pugna, de enfrentamiento, va a estar presente porque este es un problema que tiene que ver con la estructura arquitectónica de la institucionalidad del país, pero tiene que ver también con la cultura de los ecuatorianos y particularmente de quienes ingresan a ejercer con protagonismo la política. Así es que no va a ser admirable que lo que se venga probablemente será peor que lo de ahora. Claro está, es previsible, aunque puede cambiar esto, que en el escenario de la elección de febrero, el actual presidente tenga un número de legisladores mucho más numeroso. Eso no implica de ninguna manera que se van a acabar los camisetazos. Y esto es parte del paisaje ecuatoriano, sobre lo cual además creo que hace falta método, Félix, porque regularmente terminamos en una lluvia de ideas, pero no aterrizamos en un proceso metodológico que determine con sistematización en dónde están las causas profundas y cómo le hacemos para encontrar un mínimo de acuerdo nacional sobre esas causas profundas que nos permitan implementar soluciones medianamente eficaces. ¿Qué podría alterar esta conducta, este comportamiento, a ratos inclusive caótico, que luego puede beneficiar al sector político, no al país? ¿Qué podría alterar esta suerte de mala suerte? Lo que demuestra la historia es que lamentablemente cuando no hay una cultura de la racionalidad, del diálogo y de la búsqueda del consenso, son exclusivamente los episodios dramáticos los que provocan temporalmente un apaciguamiento de las aguas y una búsqueda de concertar. Y esto no es muy lejano. ¿Recuerda usted cuando se produjo este asalto al canal de televisión, a Telecentro en Guayaquil, que nos puso a todos crispados con un miedo brutal? Y entonces, ¿qué es lo que tuvimos como resultado? Que en la Asamblea Nacional aprobaron por unanimidad un proyecto de ley que en otras circunstancias seguramente habría acabado en un pugilato propio de Cachascán o de lucha libre. Esto da la pauta frente a su pregunta, Félix, que en condiciones normales, tal como van las cosas en el país, no vamos a encontrar escenarios de racionalidad, excepto está claro que tengamos algún episodio de carácter dramático que nos conmueva a todos los ecuatorianos y que obligue a que desde la política sean más consecuentes con esa emocionalidad y con las aspiraciones de cambio que tiene el país. Dicen que todo es posible, doctor Fuertes, o no sé qué por lo bajo, bien abajo, hay un acuerdo para manejarse en estos términos, asunto que les conviene a los unos y les conviene a los otros. Así, a ver, primero que el acuerdo político no tiene por qué ser satanizado. Lo que hay que repudiar, por un lado, es la hipocresía, que no lo hagan de frente, y por otro, la agenda que hay detrás de eso. Y ciertamente, más allá de estas pugnas que son evidentes, tampoco podemos perder de vista que, por un lado, al inicio, durante algunos meses de la gestión del presidente Noboa, tuvo un acuerdo que lo llevaba bien chévere con el correísmo, con el Partido Social Cristiano, que aunque no lo digan, es obvio que tenía el propósito de desequilibrar, por lo menos cuando no, superar los problemas judiciales de algunos personajes conspicuos del correísmo. Pero luego de lo que pasó con el asalto a la Embajada de México, cuando en esa maniobra desesperada el presidente tuvo que recurrir a ese mecanismo porque el domingo tenía la consulta popular y si no acontecía lo de la Embajada de México, seguramente eso impactaba y terminaba perdiéndola. No olvidemos que no obstante que supuestamente se declaró una guerra total entre la presidencia y el ala del correísmo, luego tuvieron evidentes acuerdos, particularmente cuando defenestraron a una abogada a quien el Consejo de Participación Ciudadana la había nombrado para la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y allí vimos que desde la Comisión de Fiscalización del Congreso, el correísmo apretaba y desde el Consejo de Participación Ciudadana, a través del consejero Guarderas, el gobierno terminaba el yunque
finalmente el resultado es que le sacaron a la abogada, no recuerdo el nombre, la identidad de ella, y le terminaron poniendo al señor Godoy. Así es que tampoco es que porque hay este desate regular de pugnas, no hay acuerdos que digo, lamentablemente, por un lado no son frontales y por otro tienen que ver con agendas oscuras que no precisamente son los intereses superiores de la mayoría de los ecuatorianos. Esta forma de gobierno, quizás, o más bien el manejo de las cosas en los temas que inclusive usted los está comentando, doctor, debe tener algún riesgo. ¿Cómo es la política de largo, doctor? Mire, en la medida que no hay partidos políticos, que no hay educación política para la ciudadanía, todos esos episodios que en condiciones normales deberían merecer el repudio, no solo el cuestionamiento, sino la condena ciudadana, no terminan siendo sino anécdotas que de pronto ocupan algún espacio de carácter mediático que interesa a un sector reducido de la ciudadanía. Pero en general el ciudadano común y corriente está preocupado por otro tipo de angustias. Entonces, si es que no existe un proceso en el que por un lado se fortalezca el sistema de partidos, tengamos organizaciones serias y por otro, desde esas organizaciones y desde otros espacios, efectivamente se logre ciudadanizar a la ciudadanía, a que se preocupe por lo público, tenga la certeza que este tipo de situaciones repudiables, condenables, se van sumando al anecdotario de la política mediocre del país. Tenemos para rato, doctor, Pero insisto. por supuesto, no, porque digo, lamentablemente no observamos que exista ni método para buscar en el diagnóstico las causas profundas, ni voluntad para ir desde el diálogo a un acuerdo nacional que debería superar incluso lo meramente político, porque esto también es obvio, ¿no? Es difícil que en una nueva arquitectura institucional, quienes son beneficiarios de las deficiencias constitucionales, institucionales, vayan a estar de acuerdo con hacer reformas. Eso es un poco como suicidarse. Entonces, se requiere que el acuerdo no sea solo al nivel político, sino que en esto tenga que comparecer también la sociedad a través de las organizaciones, de las cámaras, de los medios de comunicación, en fin, de tal manera que la cancha no esté exclusivamente copada por los protagonistas desde de la política, que por lo demás sabemos que no forman parte de proyectos serios con sustentos ideológicos, sino que son afanes, ambiciones, anhelos, objetivos de temporada, lo que les motiva a participar en esto. Agradecerle a nombre de nuestro público, Juan Manuel Fuertes, confirmo aquello que lo importante en política también es lo que no se ve, y en este punto su análisis ha sido extremadamente esclarecedor. Doctor Juan Manuel, hasta la próxima, muy amable. Gracias, Félix, y a la audiencia. Gracias al doctor Juan Manuel Fuertes, aquí en Sucesos. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y la mayoría de encuestadores coinciden en que la indecisión de cara a las elecciones del próximo año en el Ecuador es al momento de un 60% en números redondos. De ser así, lo que al momento se disputarían los 16 binomios presidenciales, en consecuencia, binomios calificados por las autoridades electorales, sería un 40% de la preferencia electoral, aunque cuando a las matemáticas simples les entra la política, el asunto se convierte en una ruleta y en una lotería. De allí que si las encuestas son instrumentos técnicos y hasta científicos como se supone, ¿cómo es que, por ejemplo, a la señora González le adjudican en números redondos, insisto, un 30%, inclusive se dice que más, y al supuesto segundo, al que le sigue a la señora González,
un 25, un 28%. Si es que sumamos esos dos porcentajes, insisto, números redondos, ya nos pasamos del 40% que está en juego y con el 60% adicional estamos hablando del más del 100%. ¡Qué barbaridad! ¿De cuánto mismo entonces estamos hablando? Vale esta reflexión para darme la más cordial bienvenida a través del contacto telemático al doctor Raúl Andrade, quien nos está atendiendo desde los Estados Unidos. Él viaja constantemente entre Ecuador y el país del norte. Su análisis es muy requerido por los medios de comunicación y en este caso un honor para Sucesos tenerlo aquí en esta mesa de trabajo. A propósito de la indecisión, estimado Raúl, eh, en realidad, ¿qué podría consecuentemente alejar esa indecisión y definirse en favor de quién? Vamos por allí su análisis. Un gusto tenerle por acá. Un gusto verlo, Raúl. Bienvenido. Muchas gracias. Hola Félix, un gusto estar con usted y con sus radioescuchas y me imagino que también utilizarán ahora la televisión para eso. Así es. Bueno, el tema de fondo es el siguiente. Usted bien hacía esa diferenciación. Si es que estamos hablando de que hay un 60% de indecisos, significa que los números tienen que calcularse sobre el 40% que está decidido. Así Es es. decir, si estamos hablando de que el 30% está por una facción o por un candidato, estamos hablando del 30% del 40%, lo cual significa que en la práctica es un 12%. Por favor, así ¿Ya? debería ser. Eh, y así ha sido siempre. Lo que tenemos que tener claro es que en el Ecuador y en muchísimos países, además, la indecisión se mantiene hasta el final porque la mayoría de gente, a pesar de las críticas que se generan sobre la incapacidad, la insensibilidad o el desconocimiento, la gente prefiere en su mayoría escuchar, analizar y ver cuáles son las propuestas de los candidatos y toma su decisión quizá en los últimos 3 o 4 días antes de la votación propiamente dicha. Se pone en modo electoral, como se dice vulgarmente. Por favor. Por eso, para eso es necesario ver los debates, ver cuáles son los pros, los contras, ver la actitud de cada candidato. Y por eso tenemos la sorpresa que hemos tenido constantemente en las últimas elecciones, porque si usted recuerda, siempre ha habido un tercero en discordia que a veces ha llegado inclusive a ser segundo o a veces simplemente rompió los esquemas porque esa indecisión es un tema permanente y que no hay que descuidar. Quiero preguntarle qué podría disipar esa indecisión, pero para terminar, digamos, con este tema de las encuestas, que es una constante polémica en cada elección, como que no son tan confiables consecuentemente las encuestas, estimado Raúl, tomando en cuenta una cosa. Los resultados de las encuestas son un producto de empresas y esas empresas venden ese producto. Bueno, efectivamente es así. Es que hay que diferenciar dos cosas. Primero, hay unas empresas que tienen intereses, como todas las empresas. Y en Ujú. segundo lugar, lo que hay que tener muy claro es que estas determinaciones, estas encuestas, lo único que hacen es tomar una fotografía del momento. Y entonces, hoy estoy yo con un saco rojo y mañana puedo estar con una chaqueta azul. Han pasado un mes, 2 meses y la información que yo he recibido por el hecho de que me pongo esa chaqueta hace que me ponga esa chaqueta azul en vez del saco rojo. Así funciona. Entonces, el pretender mantener las encuestas inmóviles a partir de una encuesta que nos gusta y no aceptar las posteriores, también es una tontería, porque básicamente todo evoluciona y el criterio y la voluntad de los mandantes también evoluciona dependiendo de las circunstancias y de la información que reciban. Porque si a ese 60% supuesto de la indecisión y a ese otro porcentaje que ya nos supera el 100%, le agregamos el poquito que deberán tener los 14 restantes binomios, estamos hablando por lo menos del 150%, 140%, Raúl. No, es que esa es la matemática equivocada, Félix. Es Por decir, favor, de lo que estamos hablando es de que se llega al 100%, así es, pero el 100% no se lo puede leer como poniéndole el 60 del 100% al uno o al otro, así ni es. el 30 ni el 20, sino que estamos hablando de que a medida que vayan creciendo el número de votantes definidos y vaya descendiendo el número de votantes indecisos, lo que sucederá es que ese 30% será del universo, es decir, 30% del 100%,
porque lo que se ha demostrado es que normalmente la intención de voto va creciendo al mismo ritmo que crece la decisión en el voto. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de un 30% del 40% sobre la intención del voto que puede convertirse en un 40% del 100% sobre la decisión del voto, que son dos cosas distintas. Lo que sucede es que en este proceso siempre se afectan los que están abajo, porque sin necesidad de recurrir a encuestas, si ha pasado un año, lo lógico es que las personas que tuvieron la mejor votación hace un año, que son Noboa y González, sigan teniendo un recordatorio y un número interesante o aceptable dentro de las intenciones de voto del día de hoy. Por eso le hacía yo mención del tercero en discordia, que puede ser como puede no ser, pero que generalmente llega a tener, y lo hemos visto históricamente, a ser el tercero o el cuarto en disputa y todo el mundo dice, ah, caramba, qué votación tan extraordinaria que tuvo Juan Pedro Ya, José. Pero exacto. básicamente eso es, como le digo, porque es producto de que la gente que estaba indecisa se decidió por una de las opciones que no eran las que estaban de hecho arriba y que siguen estando arriba, pero de pronto este tercero en discordia llegó con mucha fuerza hasta posesionarse. En estos pocos días previos al día D, ¿qué podría disipar esa indecisión? ¿Quién se podría beneficiar de qué? ¿Qué podría ser determinante en estos prácticamente 2 meses, Raúl? Bueno, lo que sucede es que hay muchísimos motivos por los cuales uno puede cambiar de opinión. Hay personas que lo harán en base a la coyuntura inmediata, hay personas que lo harán en base al debate, hay personas que lo harán en base a las declaraciones, hay personas que lo harán en base a la desinformación y habrán otras personas que realmente digan, bueno, por último ya, como es obligatorio y hay que votar, voy y votaré. Entonces, ese conjunto de opiniones disímiles es la que se van disipando a medida que llegue el momento de tomar la determinación de votar. En el Ecuador hay un nivel bastante alto de voto nulo y de voto en blanco, producto de la obligatoriedad del voto, y hay gente que simplemente no le interesa, no quiere, lo busca solamente por la papeleta, obviamente es un deber con el cual no está de acuerdo, y entonces siempre aparece también ese porcentaje que oscila entre el 10 y el 15% al final de la votación, es decir, en el 100%. Entonces, habrán muchos motivos que hagan cambiar la imagen y el espectro del electorado. Es muy difícil determinarlos, pero el hecho cierto es que la propaganda, la información, influye muchísimo y las personas que tienen una presencia mayor son probablemente las más favorecidas dentro de las preferencias ciudadanas. Los temas urgentes, los temas que están en el día a día. Estoy pensando en la crisis eléctrica, estoy pensando en la inseguridad, estoy pensando en el desempleo. El manejo fundamentalmente de esos tres factores beneficia o perjudica a quién y cómo, Raúl. Bueno, evidentemente esto beneficia a aquel que está trabajando en términos de lograr romper con ese círculo vicioso. Es decir, si por ejemplo el presidente Noboa logra que los apagones se minimicen o desaparezcan, pues es probable que la gente que no es boba reconozca que efectivamente ha habido una labor, ha habido una dedicación y han habido unos resultados. Si es que la gente está preocupada por el tema de la seguridad y ha entendido todo el proceso que ha implicado el ingreso de las Fuerzas Armadas, la implementación de mayores recursos para la policía, etcétera, y que eso ha reducido en términos reales tanto el volumen de muertes violentas cuanto a el mayor número de incautación de droga, podemos entender que efectivamente hay unos resultados factibles. Lo que hay que entender es que estas cosas no se hacen de un día para otro. Y Así creo que es. el público lo entiende. Lo que sucede es que muchas veces los medios y los analistas y la gente presionada por el día a día empieza a magnificar el problema y sin aceptar que efectivamente todo problema tiene un proceso de diagnóstico,
análisis, decisiones y resoluciones. Y eso tiene un tiempo, un espacio de tiempo que tiene que cumplirse. Por ejemplo, en el último tema que usted me mencionaba, que es el tema del desempleo. El tema del desempleo es un tema estructural que viene desde hace mucho tiempo porque básicamente tenemos un Estado que es incapaz de cumplir con las obligaciones a las que se ha comprometido y tampoco deja que la empresa privada o la inversión extranjera ingrese a tapar esos huecos que es incapaz de solucionar por sí mismo. Entonces, ¿eso a qué lleva? A una desesperación creciente que hace que las personas busquen un nuevo rumbo saliendo del país de cualquier manera, porque, Cierto. digamos, si hacemos un análisis frío, la mayoría de personas que se van del país son personas que o bien trabajan en el sector de la construcción o bien trabajan en el sector agrícola. Son Ujú. personas sin una preparación académica alta y básicamente personas que viven del día al día. Si es que en el Ecuador no se impulsa la agricultura, si en el Ecuador no se impulsa la construcción, porque estamos demasiado preocupados en temas que le interesan a la élite, a la clase alta o a la burguesía o como usted quiera llamarla, entonces esa persona que se siente desamparada y sin apoyo y ayuda del Estado y que además no tiene un sistema de salud eficaz, lo que va a decir es yo no tengo futuro y yo me voy del país. Ese Ese es un país, problema. bueno, ¿Ah? ese país desilusionado, esos ecuatorianos que no tienen, digamos, esperanza, tal como usted lo está muy bien analizando, ¿podrían votar por cualquiera, por un tercero, o por quién serían los beneficiarios de esta situación? Es que, nuevamente, no es que votan en masa. Es curioso analizar que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, muchísimos migrantes que salieron de su país por crisis o por conceptos o por sistemas de tipo socialista, siguen teniendo simpatía en el movimiento socialista que existe aquí en los Estados Unidos. Es decir, una cosa es lo urgente, otra cosa es lo que uno piensa y otra cosa es entender los fenómenos sociales que hacen que una cosa sea de una u otra manera. Por eso le decía que estos temas que usted ha mencionado que requieren para el gran público la solución urgente, siempre van a significar un porcentaje de decepción porque la solución no es inmediata. La solución requiere un proceso, un trabajo y lo que hay desde mi óptica, obviamente, es que más bien apoyar a quienes están en ese proceso de dar la vuelta a la tortilla en vez de seguirle poniendo cortapisas, porque lo único que hacen es ponerle cortapisas a ese gran conglomerado de personas que está en este momento sintiendo la inseguridad, está sintiendo la falta de dinero y está sintiendo la falta de apoyo por parte del Estado. Pero no habría la posibilidad, por ejemplo, que esa gente o gran número de esa gente diga, como ya se comenta inclusive por parte de ciertos analistas, analistas que obviamente también tienen sus intereses, que con Correa estuvimos mejor, entonces hay que votar, por ejemplo, por González. Bueno, eso es lo que dicen los correístas, ¿no? Pero creo que el volumen, el tremendo volumen de información negativa que ha recibido y de juzgamiento que ha recibido el gobierno de Correa hace que la gente con un mínimo nivel de razonamiento entienda que fue un gobierno corrupto, que fue un gobierno que lo que hizo es gastarse las reservas del país y la crisis que estamos viviendo en este momento es producto de haber echado mano a las reservas monetarias del país por todos los lados. Entonces, para la gente el entender lo que está sucediendo es básicamente un medio, o mejor dicho, un trabajo de los medios de comunicación, que son los que tienen que explicarle al país por qué estamos así. Pero esa explicación es una explicación que a veces puede ser árida, que a veces puede ser difícil de comprender porque incluye parámetros y temas de tipo económico, pero que en la práctica se refleja en el día a día. Y eso es lo que creo que hizo que de alguna manera en las dos o tres últimas elecciones que han existido, el movimiento correísta no ha llegado ni ha podido ni siquiera superar su escollo, que es el techo de los insatisfechos que se ubica en el 30-40% de la votación total.
Estimado Raúl, agradecerle a través de la distancia por este contacto, gracias a su análisis, para ubicarnos en un momento tan importante, porque estamos casi entrando a la recta final de esta situación que solita va a desembocar en un día determinado donde se definirá el futuro de este país. Y por eso seguramente estaremos molestándole, estimado Raúl. Hasta la Con próxima. mucho Muy amable. gusto, un gusto haber estado con ustedes. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias, Raúl. Muy amable. Raúl Andrade, aquí en Sucesos. En un momento volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, ha anunciado que el próximo año no se autorizarán los bailes populares en la Plaza de San Francisco. Es la respuesta del alcalde al peligroso caos en que hace pocos días terminó un supuesto espectáculo artístico masivo organizado como parte de los números populares en homenaje a los 490 años de fundación de Quito. Por videos difundidos en redes y relatos de testigos, la incontrolable venta de licor y la presencia de indeseables, muchos delincuentes, degeneró en robos, peleas, agresiones, hasta hubo heridos y la policía tuvo que usar gas lacrimógeno para desalojar la violencia. Poco antes, la misma autoridad municipal, pocos días antes, destinó al archivo la llamada Serenata Quiteña. Ese sencillo pero simbólico acto del municipio, finalmente organizado por él, pero yo diría popularmente, donde el alcalde de la ciudad invitaba al canelazo al presidente, al gobernante de turno. El festejo quiteño operaba entonces como un gesto mágico para olvidar peleas y con un viva Quito pensar que esta ciudad tiene mil problemas y encontrarle soluciones y encontrarle acercamientos. Pero vale hacer un poco de historia y hay que decir que todo esto no es nuevo. Años atrás, y como parte de la manipulación política de la consulta popular, se hizo que la gente diga no a los toros. Una tradición taurina de muchos años y convertida en un programa que reunía a las principales figuras mundiales del toreo, simplemente quedó prohibida. Prohibida a nombre de la vida del toro, que ahora se lo sigue matando en festejos a pocos minutos de la capital, lo cual resulta hasta contradictorio, resulta una paradoja. Cientos de negocios a consecuencia de esa prohibición cerraron en la capital y miles de dólares que movían tradicionalmente esa economía simplemente se quedaron en el olvido, negando esos ingresos a familias que vivían de esos negocios pequeños, de esos pequeños restaurantes, inclusive de las cosas que operaban en la plena calle quiteña. De acuerdo con los actos de no generar violencia, también fue otro elemento que se esgrimió entonces. Todos estos elementos son actualmente parte del recuerdo y de las fiestas de Quito. Me he permitido hacer este antecedente porque hay que hacer una gran pregunta. Si tanto han cambiado las fiestas de Quito, ¿de qué tipo de fiestas estamos hablando? Es la pregunta con la que estamos saludando a Patricio Falconi. ¿Quién no lo conoce? Escritor, analista, comentarista también de la realidad de esta capital de la República. Patricio, ¿de qué tipo de fiestas estamos hablando actualmente? Bienvenido. Gracias, Félix. García Márquez decía en uno de sus libros que a las mujeres y a las ciudades
hay que verlas cuando recién se levantan de la cama para verlas tal cual son. De modo que prefiero iniciar mi comentario sin distinguir fiestas y no fiestas, sino viéndole a Quito primero como un día cualquiera. El caos de Quito no es por las fiestas. El caos ya ha venido desde antes. La prohibición que ha hecho el alcalde anticipada para que el próximo año no haya un festival en la plaza de San Francisco, me parece que es realmente un absurdo, una tontería. De pronto el problema no es San Francisco, ni la música, Si no, ni la gente, sino el propio alcalde Pavel Muñoz. el propio alcalde, la propia autoridad. Yo al alcalde lo encuentro excesivamente contradictorio, poco amigo del diálogo, con enfrentamientos en distintos lugares de la ciudad. Para esto haré un antecedente. Jamás he votado yo por el correísmo en el ejercicio de la libertad de pensamiento. Sin embargo, en la campaña electoral, el actual alcalde Pavel Muñoz, me solicitó un encuentro privado en mi casa. Yo acepté, no por el partido al que representaba, ni por la figura de Pavel Muñoz, sino por Quito. En esa reunión larga, grabada y filmada, Con el alcalde. con el alcalde y su equipo, ya tenía un gran equipo de seguridad, dicho sea de paso, siendo candidato. En esa conversación yo le advertí a Pavel, como que fuéramos viejos amigos, que Quito podría ser ante la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, pero que los patrimonios de Quito no estaban siendo protegidos y que más que hablar de barrios, más que hablar de fiestas, más que hablar de transformaciones, tenía que empezar protegiendo a esos patrimonios, a saber, en primer lugar, su gente, el mayor patrimonio de Quito. Ayer yo estuve reunido con Simón Espinosa, miembro de la Real Academia de la Lengua, y me comentaba que el presidente de la Real Academia Española, juntamente con el gran columnista y escritor Juan Luis Cebrián, y todos los 18 o 20 académicos de habla hispana que llegaron a Quito, han mandado una comunicación a la Real Academia del Ecuador, felicitando en primer lugar por la bonomía, por la apertura, por la generosidad y por la bondad de quiteñas y quiteños. Esto demuestra que no es pues la gente que ha estado en San Francisco la culpable del alboroto, de la algazara, de la violencia, sino el clima que se ha ido creando y que se ha agravado en Quito. ¿La politización de las cosas, Patricio? Yo creo que más la ideologización de las cosas. La política la entiendo como el arte de resolver lo posible. Y de servir a la gente. Y de servir a la gente. Y eso no se ha producido precisamente. Al alcalde le advertí que había que proteger lo que era el llamado cinturón verde de la ciudad, que ahora que ha subido tanto ya parece la minifalda del Pichincha. Por favor. Porque ya no existe. Que había que proteger el patrimonio religioso, que había que proteger el centro histórico, que había que proteger la mitad del mundo, que había que proteger Guápulo, que había que proteger el Chocó, que había que proteger la Mariscal, porque Quito era la ciudad de las iglesias, la ciudad de los conventos desde la época de la independencia.
¿Y qué dijo el alcalde? Que estaba totalmente de acuerdo y en una primera intervención vi que recogió mucho de mis planteamientos, pero veo que en el ejercicio de sus funciones me da la impresión que realmente se ha olvidado. Lamento, por ejemplo, que piense el alcalde, esa es mi impresión, que el metro de Quito no esté al servicio de la ciudad, sino la ciudad al servicio del metro, que deben mimarla, atenderla. Pero resulta que estamos con un metro que genera déficit de pasajeros, de recursos, y donde además se plantea la tontería de ampliar el metro, que es como ofrecer el plato fuerte del almuerzo cuando no se tiene ni siquiera para el desayuno. Esto, por ejemplo, de archivar, y yo diría hasta negar la serenata quiteña, que es un gesto tan tradicional, tan noble, de que unos artistas vayan al Palacio de Gobierno y le inviten al gobernante de turno a sumarse a las fiestas de Quito y hacer un acercamiento real de entre autoridades, la local y la nacional. Prácticamente olvidar eso a mí me ha conmovido, no solamente porque eso salió de la querida Radio Quito, sino porque es parte de lo que tú estás mencionando, de este patrimonio que habría o que hay que cuidar. Si es que vamos a este paso, mi estimado Patricio, eh, ya no estamos hablando de fiestas de Quito. ¿Qué está pasando con esta ciudad? ¿Cuál es el futuro de esta ciudad en estas circunstancias? Lamentablemente vivimos... Porque hay permíteme completar la idea. Félix, claro. Porque me da la impresión de que no hay nadie quien defienda a Quito, aparte de esta gran defensa que tú nos estás contando, que la hiciste con el propio alcalde. Mira, Félix, aquí está imperando la ley del alboroto, de la algazara, con el mal ejemplo de viejos políticos y también del alcalde. Voy en orden. Me parece absurdo que el presidente Hurtado, de quien he sido amigo y a quien respeto, se haya enfrascado en una pelea absurda con el presidente Lasso. En este momento, en homenaje a Quito, a la crisis del país, demuestren concordia, planteen algo hacia el futuro, pero se pelean. Yo que he sido grafitero, inmediatamente puse en una red social 2 cadáveres insepultos se pelean entre sí mientras Quito y el país agonizan. ¿Qué cosa? No, no puede ser. El alcalde parece que con ese mismo ímpetu anda buscando broncas para después retractarse, para ir con el rabo entre las piernas y la mirada gacha, como va a ir hoy en la noche a visitar al presidente Noboa. Está ratificado que hoy día va, les ha convocado a los concejales. Esto significa el cógeme que le pego de la Plaza Marín, de San Roque, de los bravucones que amenazan ser los reyes del barrio para después esconderse. No tiene sentido. ¿Qué pasa con esta ciudad, Patricio? ¿Qué pasa con Quito? Se acabaron los quiteños. No se acabaron los quiteños, pero le han amedrentado. Hemos caído en una especie de cansancio de la alegría. Tú recuerdas que cuando nuestro amigo Rodrigo Paz fue alcalde, él acuñó, hay que devolverle a Quito su alegría. Por favor. Qué bien vienen esas palabras en este momento. Prohibiciones, peleas, algazaras. ¿Cómo entender que un concejal de Quito, presidente de la Comisión de Fiestas, se incluya a sí mismo y a su orquesta en varios festivales de la ciudad? Ridículo, vergonzoso. Y atraco, no se puede, pues Totalmente. la ética lo impide. Eso no hace un quiteño. No puede hacer un quiteño. La quiteñidad, que es el mayor patrimonio de la ciudad, no puede perderse. Es lamentable. Estamos descuidando nuestros valores. Yo, por ejemplo, ya no creo en la frase y en el cielo un huequito para mirar a Quito. Yo la reinterpretaría. Hay que subir al legendario barrio de San Juan, que empieza en la Basílica del Voto Nacional, que duró más de 100 años su construcción. Barrio legendario, que es el huequito del cielo para mirar a Quito y atraer turismo, reactivar y no decir el barrio de los motes. ¿Qué hacer con la 10 de agosto, que parece una calle olvidada, casi un pueblo fantasma?
Lamentablemente yo encuentro que no existe ni remotamente una política de ciudad. En no habiendo una política global, integral de ciudad, ¿cómo va a haber una política de fiestas? Se improvisan de acuerdo al genio o mal genio con que amanezcan el alcalde y varios señores concejales. ¿Quito en emergencia, Patricio? ¿Quito está en una emergencia cultural, en una emergencia intelectual? ¿En qué está Quito? Yo Quito creo que está en un estado de desmotivación. Y desmotivación, primero porque no se le atiende como capital de la República, que hay que reconocerla esa importancia. Yo a Pavel Muñoz le dije, la segunda autoridad del Ecuador no es el vicepresidente de la República, es el alcalde de Quito, por lo que representa y simboliza a la capital de la República. Totalmente. Después de que atenderlo como ciudad, es decir, dotarla de los servicios necesarios, de la seguridad indispensable. Y después hay que rescatar todo el simbolismo de la quiteñidad porque parecería que estamos con la autoestima por los suelos, con la autoestima por las alcantarillas. Hay que relacionarse con las otras ciudades. Para proteger a la gran ciudad, hay que proteger a la ciudad intermedia, a la ciudad chica, para que no vengan todos los migrantes a Quito, migrantes del propio Ecuador. No es que Quito genera tanto desempleo, es que los desempleados van primeramente a Quito y Guayaquil y después a Nueva York, a Madrid o a cualquier otra ciudad. Es decir, Quito como capital tiene que también tener esa proyección. Por eso le decía, la segunda autoridad del país es el alcalde de Quito, pero ahora parecería, lamentablemente, que ni siquiera tenemos un alcalde en funciones. ¿Un graffiti en este día de Quito, Patricio? Yo no me atrevería a poner un graffiti. El que más recuerdo por la luz y por todo es, si no hay luz, subsidien los condones, que apareció en los tiempos de Sixto Durán, cuando tampoco había luz, aunque no en estado tan grave como el que ahora estamos viviendo. Un honor tenerte por acá, un honor tenerte como nuestro amigo de esta casa, Patricio, insisto. Y un viva Quito, no nos queda más. Viva Quito, pues, Félix. Gracias a Patricio Falconi, un quiteño, pocos como él. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Llegamos al final de la presente entrega. Lo hacemos con el saludo respetuoso, permanente, nuestra admiración a esta capital. Admiración porque para aguantar todo lo que le hacen hay que tener realmente una paciencia de santo, y eso es lo que tiene esta ciudad, esta santa ciudad de Quito, a la cual tanto quisieron nuestros antepasados, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y que hoy es tan maltratada, tan poco querida. Para mí, como decía durante el comentario, la entrevista con Patricio Falconi, a mí me impactó que en el día D, después se puede invitar, después pueden ir, pero no, en el día D no se haya hecho la serenata, que es un gesto tan simple, pero tan profundo a la vez. No se lo hizo porque quedó evidenciada la bronca entre correísmo y oficialismo, seamos francos. Por eso no quiso el señor alcalde, no quiso ir cuando debía ir a invitarle al presidente de la República a un candelazo, y para que luego hablemos de esta ciudad, de esta pobre ciudad que se debate en medio de la inseguridad, del caos vehicular, de todo lo que es de dominio público, para buscarle alguna solución, para buscarle alguna alternativa. Pero lo prohibió. Pero en un segundo momento se arrepiente y ahora sí vamos a invitarle al presidente de la República. Mejor ya no lo hubieran hecho. Porque antes ya negaron los toros, porque antes quisieron negar la elección de la reina, porque han negado y han eliminado el concurso de las bandas, porque han eliminado todo lo hermoso que era tanto concurso, tanto acto que había, las fiestas en los barrios. Si es que en verdad, por ejemplo, la inseguridad
está marcándonos y nos prohíbe tantas cosas en los espacios públicos. ¿Y qué hacemos con tanto espacio cerrado, botado, convertido en tugurio? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, en los teatros? En los teatros que hoy están abandonados y son nidos de ratas y de delincuentes. ¿Por qué no rescatar eso que es parte del patrimonio de esta ciudad? Señor alcalde, señores concejales, eso es lo que nos duele y por eso tenemos que hablar así en un día como este. Pero Dios mediante, volveremos la próxima semana. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.